Bueno, bienvenidos a esta entrega, a esta cápsula de Biblia y teología. Estamos reflexionando acerca de conocer a Dios. Eso es algo glorioso, que la criatura llegue a conocer al Creador. Y bueno, hemos hablado de lo importante que es y que aunque tenemos cierto conocimiento, debemos crecer en ese conocimiento. Y bueno, pues tenemos la base, la revelación de Dios, la Biblia. Y pues necesitamos una eternidad para llegar a conocer un poco más profundo a Dios. Y bueno, para eso tendremos la eternidad, pero por el momento tenemos que crecer en el conocimiento de acuerdo a lo que Él ha revelado en su palabra. Entonces, bueno, desde los primeros siglos, cuando comenzó la iglesia, los teólogos han tratado de definir a Dios, de cómo es Dios, cómo lo describimos, de una manera que se pueda tener una idea clara sobre eso. Por ejemplo, Tertuliano escribió sobre la grandeza de Dios refiriéndose como el summum magnum. En latín, summum magnum se refiere al ser supremo, magnífico, que no hay otro. Dice la eternidad, el poder y la singularidad de Dios. Ese es Tertuliano. Agustín de Hipona eh, confesó en su credo, dice que el Creador vive en sentido más amplio, más elevado, y percibe y comprende todas las cosas y que no puede morir, o sea que es eterno, ni sufrir decadencia, ni ser transformado, o sea que es eterno, es el mismo que no cambia. 8 siglos después, Buenaventura usó estas mismas palabras de Agustín para declarar las más altas excelencias de Dios. Bueno, ya en la reforma, las confesiones, los credos que se hacen en la reforma prácticamente resumen 1500 años de ese esfuerzo por entender, por describir quién es ese Dios poderoso al cual la Biblia se refiere. Entonces tenemos en los principales artículos de estas confesiones, por ejemplo la de Augsburg, en el capítulo 1, numeral 2, dice, declara que Dios es eterno, incorpóreo, invisible, de inconmensurable poder, sabiduría y bondad. La confesión belga, en el artículo 1 dice, todos creemos con el corazón y confesamos con la boca que hay un solo ser sencillo, espiritual, al que llamamos Dios y que Él es eterno, incomprensible, indivisible, inmutable, infinito, todopoderoso, perfectamente sabio, justo, bueno y la fuente desbordante de todo bien. Me encanta esa última parte, la fuente desbordante de todo bien. Entonces note ahí usted un esfuerzo humano por describir a ese Dios y las palabras se quedan cortas porque es que estamos hablando del creador del universo, ese ser que con solo hablar salió un universo maravilloso, no tuvo que hacer ningún esfuerzo. Imagínense donde fuese de otra manera. Entonces, eso más o menos nos da una idea para tratar de describir a ese creador, a ese ser. En términos generales, entonces, cuando los teólogos hablan para referirse a Dios, utilizan algunas palabras, por ejemplo, atributos de Dios, perfecciones, todo eso indica el grado sumo de su ser. Y también usan virtudes, excelencias y propiedades de Dios. Y propiedades en el sentido, bueno, normalmente uno dice las propiedades del agua, que es líquida, que es gaseosa, en fin, que no tiene color, que no tiene olor, no tiene sabor. Pero aquí en este sentido, cuando hablamos de Dios, se está refiriendo a las propiedades que le son propias, a las cualidades que le son propias a Él y que no son de nadie más. Hay cosas que son exclusivamente de acuerdo a su esencia, a su naturaleza, y que no las tiene otro ser. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso, vemos hombres que aunque no conozcan a Dios, les gusta la justicia. Y eso es algo que ha sido dado de Dios. Son atributos que Dios ha compartido con los seres humanos que creó, porque los creó a su imagen. Entonces hay atributos, la bondad, la misericordia, la justicia, todo eso que el hombre tiene y así no conozca a Dios, pero
ama la justicia, ama el amor, es porque lo recibió Dios. Dios lo compartió, pero hay otros atributos que son exclusivos de Dios, propios de Él, como la eternidad, la omnipresencia, etc. Después mencionaremos algo acerca de eso. El Salmo 29, 1 y 2 dice: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Es curioso porque dice que dad a Jehová la gloria. ¿Será que es que nosotros los seres humanos podremos hacer a Dios más glorioso? Si le tributamos el poder, la gloria, la honra, ¿será que lo hacemos más su esencia? Absolutamente no. Pero nos dice ahí que le debemos de dar la gloria debida a su nombre, de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a lo que Él es. Entonces, es reconocer su grandeza en la medida que nuestra capacidad lo tiene. Pero nosotros jamás podremos añadirle a Dios nada. Dios es un ser poderoso, con o sin nosotros. Dios no necesita nuestra alabanza, Dios no necesita nuestro reconocimiento. Eso no lo hace más Dios. Y si no se lo damos, no lo hace menos. Dios no necesita de su obediencia, pero sí Él es digno de toda gloria, Él sí es digno de toda honra, Él sí es digno de toda obediencia, por lo que Él es. Entonces no le podemos atribuir nada, Él es autónomo, suficiente, nosotros somos seres dependientes totalmente. Los atributos son verdades bíblicas que están reveladas en la palabra y vamos profundizando en eso, que están al nivel del conocimiento humano, pero no pueden expresar la plenitud de Dios. Son acercamientos que podemos tener acerca de Dios. Francis Turretin dijo, abro comillas, los atributos divinos son las propiedades esenciales por las que se da a conocer a los débiles, o sea, a los seres humanos, a las criaturas, y por las que se distingue de las criaturas. Se da a conocer y también muestra la diferencia que hay entre el creador y la criatura. Primera Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes. Hemos sido llamados para anunciar las virtudes. En la medida que conocemos a ese Dios glorioso, misericordioso, amoroso, etc., estamos llamados para dar a conocer eso, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Nuevo Testamento describe a Dios como una naturaleza divina. La palabra griega physis es naturaleza, y divina teos. Teos es Dios, de ahí viene la palabra teos, que es Dios. Teología es el estudio acerca de Dios. En fin, mire Gálatas 4:8. Dice: ciertamente en otro tiempo, no habiendo conocido a Dios, servías a los que por naturaleza, physis, por naturaleza no son Dios. Pablo le está diciendo aquí que en otro tiempo ustedes no conocían a Dios, y cuando no conocían a Dios se desviaban a adorar otras cosas, personas que por naturaleza no son Dios. Entonces mira que aquí nos muestra la importancia de conocer la naturaleza de Dios, los atributos de Dios, el ser de Dios, en la medida que Él se nos ha revelado en la palabra. ¿Para qué? Para que nuestra adoración sea dirigida a la persona correcta. Dice que servían a otros dioses, a otros que por naturaleza no son dioses. Entonces es importante conocer los atributos de Dios para poder darle la gloria debida a su nombre. Si no, lo que hacemos es como cuando alguien se mira en un pozo lleno de agua. ¿Qué puede ver ahí? Su reflejo. Y entonces hacerse una imagen, una idea de Dios que es más bien, porque muchas veces nosotros pensamos que Dios es como nosotros, pero Dios es totalmente diferente. Algunos teólogos se refieren a Dios como el otro, para decir que en este universo no hay algo con lo que lo podamos comparar. Hechos capítulo 17, 24 al 31. Pablo está hablando con los filósofos griegos en el Areópago,
Y es interesante porque los griegos eran idólatras, tenían muchos dioses, y Pablo está aquí confrontando, hablando del Dios único y verdadero. Dice así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Note eso. Me hace acordar cuando Salomón construyó el templo glorioso y dice: Señor, los cielos de los cielos no te pueden contener, mucho menos esto que yo he creado. Entonces es el concepto que se tiene. Aquí está diciendo que, que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habite sobre todo, toda la faz de la tierra, y les ha prefijado orden en los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también lo ha dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad, physis, palabra griega, está en mayúscula por eso. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o piedra, esculturas de arte y de imaginación de hombres. No puede ser. Pablo le está apelando a la lógica a estos filósofos y le dice: ¿cómo es posible si nosotros descendemos de Dios? ¿Cómo es que ese Dios puede ser madera, oro, plata, obra de arte? No tiene, es ridículo, es absurdo hacerse una imagen del Dios que nos creó a una semejanza nuestra o de cualquier ser de la naturaleza. Pablo está mostrando ahí el origen de Dios. Mire que nos lleva desde el mismo comienzo, la creación del mundo, pero ahí continúa hablando. Dice el 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle resucitado de los muertos. Pablo comienza hablando de la creación del mismo Génesis y nos lleva hasta la cruz. Bueno, exactamente hasta la tumba vacía donde fue sepultado Jesús. Y está mostrando que Dios es mucho más y que Él es el proveedor, que Él es el Señor, que Él es el soberano, pero también es el Dios de amor, de misericordia, y que trajo a Jesucristo, también es el juez. Mire todas las cosas que hay sobre Dios ahí, que nos ayudan a percibir, a hacernos una idea bíblica de lo que es Dios. Efesios 4, 23 y 24 dice: renovados en el espíritu de vuestra mente, renovados. Eso quiere decir que en la medida que yo voy conociendo, voy leyendo, voy estudiando, mi mente va siendo renovada. Mi amor hacia Dios tiene que aumentar, mi gratitud, mi adoración. Dice: y vestidos con el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Creado según Dios. Según Dios, ¿por qué? Porque Dios es que es justo, el único que es justo, el único que es verdaderamente santo. Entonces Pablo está mostrando eso. Mire a Pedro, segunda de Pedro 1:4. Dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Mire ese aumentativo que dice, que usa Pedro para explicar. Es que cuando se dirigen a Dios las palabras se quedan cortas. Dice: las preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¡Qué bendición! Nosotros pecadores, humanos, rebeldes, y Dios en su gracia, en su misericordia, nos hace partícipes de esa naturaleza divina. ¡Qué bendición! Dice: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y termino con Romanos capítulo 1,
versículo 20 al 23. Pablo dice, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, invisibles, su eterno poder, su deidad, otra vez, physis, su deidad, eso no se puede ver, a Dios no le podemos ver, no podemos ver su gran poder, su deidad, pero dice que se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pablo está diciendo que el poder de Dios, su naturaleza grandiosa, se refleja en medio de la creación. Y es que es nomás mirar lo majestuoso de la creación de Dios para ver que tiene que ser alguien muy glorioso, poderoso para hacer algo tan majestuoso que tiene ocupados a los científicos tratando de entender, de descubrir las leyes que Él ha puesto, porque la ciencia lo que hace es eso, descubrir lo que Dios estableció, la forma como Dios ha organizado su mundo, la forma como Dios sustenta el universo que creó. Dice que se ven claramente, de modo que no hay excusa. La creación misma es un testimonio que Dios es real, que su poder es maravilloso. Qué bueno que usted cuando ve el sol, cuando vea cualquier cosa de la naturaleza, bendiga al Señor. Que le Dios, eres maravilloso, eres poderoso. Qué colores tan hermosos, Señor. Qué bendición. Gloria a Dios. Sigue diciendo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¡Qué absurdo! Mire, si nosotros no tenemos una idea clara de Dios, no va a haber una adoración adecuada a ese Dios. Por eso es importante conocer. Por eso yo lo felicito. Si usted está en un programa, está leyendo la Biblia, está estudiando en un instituto, en un seminario, en una escuela bíblica, algo que lo lleve a estudiar, a profundizar la palabra, porque es la cosa más hermosa. Que Dios le bendiga y continuamos en esta empresa de conocer al Dios Todopoderoso. Dios les bendiga, Dios les guarde.